Colombia, un país conocido por su rica cultura y paisajes impresionantes, también tiene un lado oscuro que pocos se atreven a explorar. Detrás de su belleza natural, se esconden historias de terror y crueldad inimaginable. En este video, veremos las mentes más perturbadas y conocerás a los asesinos más brutales que han marcado la historia criminal del país. Prepárate para descubrir una realidad que supera la ficción. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle like para más contenido como este. Comencemos. El colombiano Luis Alfredo Garavito fue capturado en 1999 cuando intentaba abusar de un niño en un descampado. Se le comenzó a interrogar por ese ataque, pero pocas horas después el propio criminal confesó haber cometido 140 crímenes en un lapso de 7 años, una cifra que luego se elevó a 172 casos comprobados. Practiqué ritos satánicos con los menores que mandé al otro mundo, lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice, yo hice pacto con el diablo, decía Luis Alfredo Garavito, la bestia, cuando ya no tenía sentido que ocultara nada. Ya había confesado suficientes crímenes como que se lo catalogara como el asesino en serie más letal de América Latina, con desvivimientos en 3 países, su Colombia natal, pero también en Ecuador y Venezuela. Casi todos eran menores de entre 8 y 12 años, a quienes había abusado antes de mandarlos al otro mundo o al mismo tiempo que los desvivía. En algunas de sus confesiones, que fueron muchas, no ahorraba detalles. El criminal dijo lo siguiente: empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina, saco el objeto filoso, consigo unas cabullas, cuerdas vegetales, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Estaba vendiendo tintos, le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después abuso de él. Julián Pinto grita mientras lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mando al otro mundo. Me acuerdo tanto de este niño por una situación, en ese sitio hay una cruz, regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y me clavé el objeto filoso, contó el criminal. Nunca se supo exactamente cuántos chicos abusó y mandó al otro mundo, no porque quisiera ocultarlo sino porque a veces la memoria le fallaba. La justicia colombiana lo condenó por 172 crímenes perpetrados entre 1992 y 1999, aunque Garavito tenía sus propios cálculos, que llegaban a un poquito más de 200 y los investigadores aseguraban que si a eso se le sumaban los casos de Venezuela y Ecuador eran más de 300. Un detective dijo lo siguiente: Garavito colaboraba, era amable, creo que porque yo fui cordial con él, porque necesitaba que hablara. Hubo algunos casos en los que tuve alguna duda y le preguntamos a él, Alfredo, hay un caso de tal lugar, usted fue el autor. Él era contundente en decir, si fui, o no fui. Aceptar 1 o aceptar 200 para él significaba lo mismo, porque en Colombia hay una sola pena. Y si decía que sí, quería demostrarnos por qué. Fue ahí cuando decidimos entregarle las evidencias, los calendarios, fotos, boletos de bus y diarios. Se los poníamos sobre la mesa e iba argumentando y él contaba los detalles, explicó en una entrevista con el diario colombiano La Tercera, el detective César Arenas, jefe del equipo que lo capturó y quien dirigió todos los interrogatorios. A la bestia, como lo apodaron los medios, también lo estudiaron peritos de todo tipo, algunos por orden del tribunal, otros, en general psiquiatras y psicólogos forenses, por el desafío científico de descifrarlo. Así se comprobó que fue abusado de niño, que no podía mandar al otro mundo a alguien sin antes tomar alcohol hasta llegar casi al borde de la borrachera, que tenía alucinaciones psicóticas, persecuciones típicas de la paranoia y que solía caer en depresiones profundas de las que solo podía salir bebiendo, abusando y mandando al otro mundo a alguien. Ninguno de esos diagnósticos le sirvió para que lo declararan inimputable y los jueces lo penaron con el mayor rigor. Por sus crímenes en Colombia recibió una condena de 1853 años.
la mayor de la historia penal del país, aunque en realidad se trató de una cifra simbólica, porque la ley no permite que nadie cumpla efectivamente una condena mayor a los 40 años. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, por lo que también se lo apodó después como el monstruo de Génova. Fue el segundo de los 7 hijos de Rosa Delia Cubillos y Manuel Antonio Garavito, un matrimonio violento donde tanto el padre como la madre, cuando no discutían entre ellos, maltrataban a los chicos. De sus recuerdos infantiles, Luis Alfredo no tenía ni uno grato, en cambio en sus relatos a los peritos contaba haber pasado horas atado a un árbol cuando tenía 6 o 7 años, haber sido golpeado con un machete y reiteradas agresiones con un palo que su padre guardaba exclusivamente para castigar a sus hijos. De esos años, Garavito también recordaba haber sido abusado por su padre y por un vecino. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, tocó mis partes, a ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo, contó la bestia durante el juicio. Del vecino, que era amigo íntimo de su padre, contó que además de acariciarlo el hombre se divertía haciéndole heridas en los glúteos con una hojita de afeitar. También relató, no en las audiencias sino en sus entrevistas con los peritos, cómo él empezó a abusar de sus hermanos menores, a los que hacía quitarles la ropa por las noches para acariciarlos. A los 15 años se topó por primera vez con la policía, luego de ser denunciado por unos vecinos. Había acorralado a un chico de 6 años para abusar de él, pero los gritos de la criatura alertaron a todo el barrio. Los vecinos llamaron a la policía, que lo detuvo pero, por ser menor, se lo entregó al padre, que lo llevó de vuelta a su casa, lo molió a palos y lo echó por homosexual. Se fue a vivir con unos parientes, donde tampoco la pasó bien. Empezó a beber de cuanta botella caía en sus manos y, quizás para desmentir la acusación de su padre, durante los años siguientes intentó tener relaciones íntimas con mujeres. Ni una vez pudo hacerlo porque no lograba tener una erección. Descubrió que las mujeres podían ser un camino hacia los niños. Buscaba a las que tenían niños, las cortejaba o se hacía amigo de ellas y en la primera oportunidad que se le presentaba, trataba de abusar de los chicos. Cuando lo descubrían lo echaban, pero extrañamente ninguna lo denunció. Pronto a Garavito no le alcanzaría con acariciar niños. Para eso se necesitaría mandar personas al otro mundo. Mandó al otro mundo por primera vez en 1992, cuando tenía 35 años. La víctima fue un niño de 8 años que estaba revolviendo tachos de basura por la calle. Lo convenció de que lo acompañara hasta un descampado, donde abusó e hirió brutalmente. Después de eso, ya no pudo detenerse, aunque durante años no fue descubierto porque se mudaba de una ciudad a otra, donde conseguía algún trabajo, se alojaba en un hotel y esperaba la oportunidad de actuar. Su raíz de crímenes incluyó ciudades de 13 departamentos de Colombia y, en ocasiones, salía del país para seguir sus crímenes. Se hacía pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y hasta representante de fundaciones de ayuda para niños. Las víctimas eran varones, generalmente de barrios pobres, de entre 8 y 14 años, a los que conocía en parques, plazas, terminales de ómnibus o en la calle mismo. Les ofrecía dinero, los llevaba a un lugar aislado donde los golpeaba y abusaba antes de mandarlos al otro mundo con un objeto filoso. Siempre, antes de actuar, se emborrachaba. Tenía también afán de coleccionista. En un cuaderno del que nunca se desprendía anotaba el lugar donde había raptado a cada una de sus víctimas y la edad. También se llevaba un recuerdo de cada una, que guardaba celosamente. Después de capturarlo, los investigadores encontraron 4 valijas distribuidas en diferentes ciudades con esos objetos. La carrera criminal de Luis Alfredo Garavito terminó el jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, en el municipio colombiano de Meta, en un potrero donde se había refugiado después de un ataque fallido. Horas antes, la bestia había raptado a un chico de 10 años al que intentó llevar a un descampado para abusar de él y mandarlo al otro mundo. Un indigente que vivía en la calle escuchó los gritos del chico y corrió al lugar, donde descubrió a Garavito tratando de quitarle sus prendas. Al ver lo que sucedía, atacó con piedras al criminal, que huyó corriendo. Después de rescatar al chico, el indigente lo llevó hasta una casa cercana donde lo ayudaron y llamaron a la policía. Luego de que la víctima y su salvador les contaran a los agentes lo que había pasado, se montó un fuerte operativo de búsqueda en la zona. Ya anochecía cuando descubrieron a un hombre que coincidía con la descripción saliendo de un potrero de las afueras de la ciudad. Lo llevaron a la comisaría, donde el chico y el indigente lo reconocieron como el agresor.
Garavito no tenía documentos encima y dijo que se llamaba Bonifacio Morera Liscano, de profesión vendedor ambulante. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. Al principio Garavito negó la acusación, pero después de 8 horas de un interrogatorio sin pausa a cargo del detective César Arenas y la fiscal Lili Naranjo terminó confesando no solo ese intento de abuso, sino una primera serie de crímenes. Así, durante los siguientes días, la policía encontró en el mismo potrero donde fue capturado la bestia, 13 esqueletos de niños entre los 7 y 16 años. Algunos databan de 6 o 7 años, otros eran más recientes, porque si bien se alejaba del lugar después de cada crimen para operar en otra ciudad, Garavito siempre regresaba a los lugares de sus viejos crímenes para volver a desvivir. Con el correr de los días, la bestia confesó haber abusado y haber mandado al otro mundo a 140 niños. Una lista que se acrecentó hasta llegar a 172 luego de que se descubrieran el cuaderno y las valijas con los recuerdos que guardaba el criminal. Más tarde, frente al tribunal, Luis Alfredo Garavito calculó que sus víctimas sumaban poco más de 200. Mientras se desarrollaba el juicio, las autoridades ecuatorianas pidieron la extradición del acusado para juzgarlo por el desvivimiento de 4 chicos durante su estadía en el país el año anterior, pero la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo rechazó. Luis Alfredo Garavito fue condenado a 1853 años de prisión por 172 secuestros, abusos y desvivimientos de menores, pero como la justicia colombiana no permitía la cadena perpetua y la bestia colaboró con los investigadores, la sentencia real fue de 40 años. Eso planteó un problema legal en 2023, ya que en Colombia se le concede la libertad vigilada a todos los condenados que hayan cumplido las 3/5 partes de la pena. Por esa razón, a principios del año pasado se desató un encendido debate social sobre la posibilidad de que la bestia quedara en libertad. La situación quedó resuelta con la muerte de Garavito, ocurrida el 12 de octubre de 2023, a los 66 años en el hospital de la prisión de Valledupar. Tenía leucemia y sufría de cáncer en uno de sus ojos. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano como cualquier otro con unas fallas, pero no soy peligroso. Lo importante es que eso ya pertenece al pasado, agregó. Para el hombre no tendré perdón, para Dios sí, le había dicho a un periodista español en una de las últimas entrevistas que dio en la cárcel. Pese a que había muerto el 12 de octubre del 2023, el cuerpo de Luis Alfredo Garavito recién fue cremado el 21 de diciembre del año pasado, luego de permanecer 70 días en la morgue. Según las autoridades judiciales, la demora se debió a que la única persona que reclamaba su cuerpo, un sobrino, no podía presentar la documentación necesaria para acreditar ese parentesco. Sin embargo, en algunos medios colombianos circulaba otra explicación, que la demora de la entrega del cuerpo era una maniobra para vender el cerebro de la bestia a un anónimo coleccionista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Toda Colombia se estremeció con los crímenes de uno de los depredadores sexuales más despiadados de la historia del país, Luis Alfredo Garavito. Pero, mientras muchas familias lloraban a sus hijos, Octavio Bermúdez se obsesionaba hasta la locura con los crímenes perpetrados por Garavito y terminó convirtiéndose en el imitador de La Bestia. Durante la toma de las FARC a Bolívar, Cauca, en 2001, hubo un hecho que casi pasó desapercibido. En aquel ataque perpetrado en noviembre, guerrilleros de la columna Jacobo Arenas dejaron en libertad a los presos de la cárcel de ese municipio, entre ellos a Manuel Octavio Bermúdez Estrada, quien en 1999 había sido condenado por el abuso de un menor de edad en ese lugar. En su celda se encontraron varias cosas que llamaron la atención de las autoridades, un libro sobre la vida y los crímenes de Luis Alfredo Garavito, y diferentes recortes de prensa sobre declaraciones y detalles de su captura en abril de 1999. Estos detalles no despertaron las sospechas de los investigadores sino hasta la captura de Manuel Octavio en 2003, cuando se conoció que desde los 90 había sido señalado de ser un abusador de menores. La historia criminal de Manuel Octavio es la de un imitador. Encontró en cada detalle de la vida de Garavito algo similar a su vida, sus traumas y los actos que le producían placer. Manuel Octavio nació en Trujillo, Valle del Cauca, en 1961.
Con menos de 5 años fue abandonado por su madre y dejado al cuidado de una familia cercana. Durante su niñez, fue víctima de abuso por parte de esta familia. En una ocasión, bajo los efectos del alcohol, su madre adoptiva lo lanzó desde un balcón, lo cual le causó afectaciones en su pierna izquierda que lo dejaron cojeando de por vida. Más tarde, Manuel es enviado a través de una tía política a Pradera, en el Valle, a una nueva familia. En este entorno, él iba a terminar de criarse con una pareja humilde que tenía problemas de alcoholismo. En este lugar es abusado, además de sufrir diferentes tipos de maltrato. Para Belisario Balbuena, psicólogo forense especialista en análisis de la conducta criminal, todo este contexto en el que se desarrolla la historia de Manuel Octavio generaron una afectación psicológica que lo llevó a desarrollar su conducta criminal. Él empieza su escalada criminal a mediados de 1990, explica el experto, pero cuando se inicia en ese proceso abusivo de menores de edad, sin mandarlos al otro mundo. En 1999, cuando cae en prisión, es cuando empieza a obsesionarse con Garavito y empieza a tenerlo como un referente en su modo de actuar y también en empezar a desvivir a sus víctimas. Al salir de la cárcel, Manuel Octavio centró sus ataques en el centro y norte del Valle, en donde continuó con el macabro legado de Garavito. La psicología forense explica que la psiquis de los criminales seriales los obliga a tener como referente a otro asesino. Es una forma de justificar sus actos a través de una comparación no solo relacionada con su modus operandi, sino también con sus traumas. Manuel Octavio encontró en Luis Alfredo Garavito un referente. Ambos sufrieron abuso durante su infancia y también hay identificación en la homosexualidad de ambos. Si se entra a analizar todo lo que compone a esta persona, señala Balbuena, se puede ver que ambos abusan y mandan al otro mundo a menores de edad. Ambos los asfixian y eso en Manuel Octavio más tarde se convertiría en otro mecanismo para obtener placer. La única diferencia es que él utiliza lidocaína, un anestésico, para adormecer a sus víctimas y luego abusar de ellos, pero son las mismas formas de atacar. Autoridades lograron identificar a 34 víctimas de Manuel Octavio, lo cual lo llevó a ser reconocido como el monstruo de los cañaduzales, pues su forma de actuar consistía en abusar de los menores, asfixiarlos con una soga y luego dejarlos en medio de los cañaduzales que crecen en los paisajes vallecaucanos. Solo en 2002, autoridades de Palmira, donde residía Manuel Octavio, registraron la desaparición de 11 menores de edad entre los 9 y los 13 años. Su oficio como heladero fue la fachada perfecta para atraer a sus víctimas. No obstante, así como Garavito, también empezó a simular ser una persona desvalida, aprovechando su cojera, para convencer a niños de veredas en Pradera y Palmira de ayudarlo a encontrar unas terneras que se le habían perdido. Edwin Olaya, perfilador criminal, sostiene que este método de manipulación es un rasgo muy marcado en los asesinos seriales, por lo que sus tácticas pueden variar con el fin de atraer a los menores. El engaño, la manipulación, todo eso constituye el comportamiento criminal, explica Olaya, una persona que puede desarrollar tal capacidad es un completo maestro del engaño. Con eso consigue atrapar a sus víctimas. Luis Alfredo Garavito usaba las mismas tácticas. Fingir una lesión o hasta disfrazarse de cura fueron algunas de sus artimañas. Aquí hay un proceso de idealización, resalta Balbuena, cuando empieza a admirarlo, empieza a adquirir sus mismas costumbres y por ende se da la imitación. No obstante, Edwin Olaya sostiene que no es posible demostrar que un asesino en serie quiera emular a otro, pues entre Garavito y Bermúdez existen marcadas diferencias. La técnica utilizada por Manuel Octavio, explica Olaya, es la de la asfixia, no es una persona sádica como Garavito. Aquí lo único que pasó es que dos asesinos en serie confluyeron en la misma época. Tras su captura, el 18 de julio de 2003, investigadores se encontraron sorprendidos cuando el monstruo de los cañaduzales aceptó sin titubeos que él había mandado al otro mundo a más de 20 menores de edad teniendo en cuenta que al imitar a Luis Alfredo Garavito, podía endilgarle a él esos crímenes. Autoridades de Cali lo sorprendieron en Pradera, el mismo lugar donde un año antes un menor había logrado escapar de sus manos y se había dirigido a las autoridades para contarles lo ocurrido. Sabía que algún día iba a caer, fue lo único que atinó a decir cuando fue confrontado por las autoridades. Belisario Balbuena sostiene que el egocentrismo es otro rasgo particular de los asesinos seriales. La necesidad psicológica de reconocimiento no le permitió a Manuel Octavio decir que esos muertos eran de Garavito, pues si la otra persona ya estaba condenada por este tipo de hechos, le sería más fácil escapar de una condena. El narcisismo es un rasgo también del asesino serial.
De eso no se pueden desprender. La captura se dio tras una investigación de la Fiscalía en la que se descubrió un envase de lidocaína al lado del cuerpo de José Miguel Figueroa, un niño brutalmente desvivido en medio de un cañaduzal, en Yotoco. Ese día, la Fiscalía encontró un maletín con ropa del niño mandado al otro mundo y su reloj, prendas interiores de talla pequeña y revistas de anatomía. También una cuerda larga con la que, se presume, asfixiaba a algunas de sus víctimas. Pese a su confesa homosexualidad, el monstruo de los cañaduzales sostuvo algunas relaciones con mujeres. De hecho, el día de su captura se presentó ante las autoridades María Kelly Sucerqui, excompañera sentimental de Bermúdez Estrada, quien afirmó que era inocente y contó que ocasionalmente visitaba a sus dos hijos de 19 y 15 años, y a su hijastra, de 20. Fue condenado a 40 años de prisión en el año 2004. Durante la audiencia, al igual que Luis Alfredo Garavito, Manuel Octavio aseguró que voces en su cabeza le decían que debía mandar al otro mundo a niños. Ambos permanecían recluidos en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. No creo que haya un encuentro de ambos con un tinte de admiración, sostiene Balbuena, pero sí se deben poner a hablar de los casos, lo que hicieron y cómo lo hicieron. Cabe recordar que son narcisistas, es su comportamiento natural y no creo que vaya a ir donde Garavito para decirle que lo admira o algo por el estilo. Más bien es una conversación entre dos criminales. Que estos casos se hayan dado casi en el mismo momento y las autoridades no hayan podido identificar con prontitud que existía otro asesino serial consiste, según expertos, más en un cierto nivel de incompetencia que en un acto de negligencia. En Colombia existe una alta población flotante, resalta Olaya. Es muy difícil rastrear a las personas. En el tema de la investigación criminal no hay una base de datos que contenga esta información y ponerla al servicio de la identificación de asesinatos seriales. Otra de las razones es la falta de cooperación entre organismos que investigan estos crímenes, pues cada uno se encarga de una parte de las pesquisas sin engranar las piezas para fortalecer las investigaciones. El Juzgado Tercero Penal de Palmira, Valle, condenó a Manuel Octavio Bermúdez a 40 años de cárcel por el crimen de 34 menores, pese a que tras su captura solo reconoció el desvivimiento de 23 menores. El monstruo de los cañaduzales no recibió la prohibición de descontar o reducir penas por beneficios para quienes cometan delitos contra menores de edad, pues esto solo apareció hasta 2006 con la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia. A las 6 a.m. del domingo 20 de mayo del 2012, Ion Jairo Amador de la Rosa, de 18 años, salió de su casa, en Barrancabermeja, Santander, para cumplir una cita de trabajo. Era mototaxista. Un hombre, a quien le hizo varias carreras el sábado 19, lo había contratado para un servicio hacia las afueras del municipio. Ion Jairo jamás regresó. 2 días después, el 22 de mayo, trabajadores de una finca ubicada en la vereda Tenerife, del corregimiento El Centro, encontraron el cuerpo del joven en una zona boscosa. Estaba amarrado de pies y manos y tenía una cuerda atada al cuello, que fue la que le causó el desvivimiento por asfixia. Se compró una moto y la estaba pagando con su trabajo mientras le hacíamos las vueltas para que pudiera entrar a una universidad. Apenas llevaba como mototaxista un mes cuando me lo mandaron al otro mundo, contó Jairo Amador, padre del joven. 7 meses después, en diciembre del 2012, y a varios kilómetros de distancia de Barrancabermeja, en Santa Marta, fue capturado por este hecho Luis Gregorio Ramírez Maestre, el asesino de la soga. A este hombre, oriundo de Valledupar, casado y con 3 hijos, según contó Abel Morales, director de la seccional de Fiscalías en Santander, se le responsabiliza del desvivimiento de 60 mototaxistas en hechos ocurridos en los departamentos de Cesar, Santander, La Guajira, norte de Santander y Magdalena. Es uno de los criminales más prolijos que se han identificado en Colombia. Generó mucho esfuerzo de búsqueda y análisis por parte de los organismos judiciales del país, aseguró Belisario Balbuena Trujillo, psicólogo forense y especialista en perfilación y análisis de la conducta criminal. Las víctimas del asesino de la soga siempre fueron hombres. Tenían entre 18 y 25 años y eran delgados, para poder someterlos más fácilmente. Era un criminal serial nómada, se movía de un lado a otro para no ser detectado y para eso necesitaba el dinero, reconoció Balbuena.
quien agregó que con cada experiencia Ramírez Maestre iba cambiando y alimentando su fantasía criminal. Jairo Amador nunca perdonará el daño que este hombre le causó a su familia. Ion Jairo, según su padre, era un joven lleno de vida, con ganas de salir adelante. Siento mucha ira, yo no voy a perdonarlo, y menos por la forma en la que mando al otro mundo a mi hijo, dijo el señor. Hablar de lo que le pasó a su hijo lo entristece, le nubla la voz y hace que se le vengan a la mente muchos recuerdos. En una de las primeras audiencias que le hicieron, en Bucaramanga, me le lancé a pegarle y le dije que iba a pagar por todo lo que hizo, contó. El padre de la víctima narró que tras verlo no sintió que Ramírez Maestre estuviera arrepentido, pues reveló que siempre que ve a las víctimas sonríe. Para él todo es una burla. Al igual que Amador, María Barros Palmera siente mucha frustración. Era la madre de Dorwen Edison Blanco Barros, 24 años, quien desapareció el 11 de marzo del 2011. Ese día, el joven salió de su casa, en Valledupar, Cesar, con rumbo al colegio. Su horario estudiantil era de 5:30 am a 10:30 am. Después de clases regresó al hogar, se cambió y salió a hacer las primeras carreras del día en su moto. Era esperado por doña María a las 11:30 am, la hora para almorzar. Sin embargo, nunca volvió. Durante 3 meses lo buscaron, la familia hizo caminatas, recorrieron veredas cercanas y hasta protestaron. En junio del 2011, por fin fue encontrado. Lo que quedaba de él estaba en zona espesa de la finca Las Ovejas, cerca de Valledupar. Junto con sus restos hallaron los de otras 2 personas. La madre de otra víctima, quien prefirió mantener el anonimato por seguridad, manifestó que el desvivimiento de su hijo le destruyó la vida. A Ramírez Maestre no solo le bastó con desaparecer y mandar al otro mundo a su hijo, sino que la extorsionó durante 11 días. Le decía que conocía el paradero del joven y quienes lo tenían, pero que necesitaba que le ayudara con dinero para poder buscarse una nueva vida, pues corría peligro. La mujer, en medio del desespero, llegó a hacerle 3 consignaciones de $100,000. Para mí fue lo más fuerte. Pero creo en Dios y sé que hará justicia, comentó. Lo que más disfrutaba el asesino de la soga era la liquidación, lo que podía tener una connotación de tipo sexual y una correlación con su infancia, en la que sufrió por los maltratos de su padre. Nunca hizo un ataque sexual, pero, por su conducta criminal, él disfrutaba la liquidación. Le traía un goce sexual y de superioridad, tener poder sobre la vida del otro, explicó Balbuena. A Ramírez Maestre le gustaba que sus víctimas padecieran. Su firma eran unos nudos que les hacía en cuellos, piernas y brazos para que agonizaran. Edwin Olaya, perfilador criminal, aseveró que lo que hacía Ramírez Maestre era atar a sus víctimas a un árbol de una manera que su postura no fuera cómoda y los movimientos que hicieran con sus extremidades apretaran los nudos que les hacía sobre el cuello, dando como resultado un desvivimiento por asfixia mecánica. Los investigadores del caso también han reseñado que se piensa que este criminal dejaba solas a sus víctimas y después volvía a la escena del crimen para verla agudizar, un acto de sadismo que se relaciona con el placer. Una vez se consumaban los desvivimientos, el hombre robaba algunas pertenencias y conservaba los documentos de identificación de las víctimas como un recuerdo de lo que había hecho. Durante su infancia, su padre lo obligó a hacer sombreros y a elaborar manillas y mochilas. Fue así como desde niño aprendió a hacer nudos, una técnica que perfeccionó y aplicó a cada una de sus víctimas. Los nudos se cerraban a sí mismos cuando la víctima, estando de cuclillas, trataba de recuperarse, pero al elevar sus piernas terminaban por asfixiarse, señaló Balbuena. La firma, explicaron los expertos, es una necesidad psicológica, es el sello, consciente o inconsciente, que el criminal serial quiere dejar en la escena del crimen o en la víctima. Le da identidad y le permite excitarse y alimentar fantasías criminales. En el caso de Ramírez Maestre, los nudos eran una forma de reconocerse a sí mismo, complementó Balbuena. El asesino de la soga solo atacaba a hombres, por lo que se cree que su padre habría sido un factor determinante en los crímenes. Dentro de la investigación, se evidenció que Ramírez Maestre tuvo una infancia de conflicto, de carencias, de negligencias, de abusos, pero esos elementos no son formadores de un asesino. Hay gente que tiene las mismas condiciones y nunca va a agredir sexualmente y no va a atacar a otra persona, subrayó Balbuena, quien resaltó que el origen del asesino de la soga, como el de otros asesinos, pudo ser multicausal. Pudo haber predisponentes de tipo neurológico, de tipo biológico, de tipo familiar, de tipo social y pudo haber un componente de tipo decisional y todo eso junto fue el caldo de cultivo del criminal, añadió. El asesino
de Ion Jairo Amador fue la piedra angular de la investigación contra Ramírez Maestre, quien cometió un error, utilizar el celular de la víctima. El investigador de la fiscalía me dijo que no sabía por dónde empezar y yo le dije que por el celular, que buscara por ese lado. Mi hijo tenía un aparato de alta gama y fijo el culpable de su desvivimiento se lo había robado, contó Jairo Amador. El paso a seguir por los investigadores fue solicitar al operador móvil el registro de llamadas desde el número del joven después de su desvivimiento. Se encontró que el mismo día del crimen se estableció una comunicación con un número en Santa Marta. La receptora fue la hermana de Ramírez Maestre. Aunque cambió la SIM card, el hombre siguió utilizando el aparato y el chip del celular permitió continuar con el seguimiento. Paralelamente, las autoridades empezaron a acumular victimología, el estudio de las causas del determinante de víctima, estableciendo las zonas donde se repetían desvivimientos con los 3 tipos de nudos y realizaron un perfil geográfico. Durante la recolección del material, las autoridades determinaron que en el nororiente de Colombia había muchas víctimas con la firma criminal de los nudos. Cuando tenían suficientes pruebas contra Ramírez Maestre, la fiscalía le tendió una trampa al asesino de la soga. Los investigadores del caso se hicieron pasar por Acción Social y le dijeron que aparecía en una base de datos como desplazado, por lo que necesitan ubicarlo para entregarle un subsidio. La coartada sirvió para que Ramírez Maestre les manifestara que estaba en Santa Marta. Su captura se realizó en diciembre del 2012 en la capital del Magdalena. En su lugar de residencia encontraron decenas de cédulas, piezas de motos y elementos como cascos y chalecos. Fue trasladado a Santander, donde se le hizo la imputación de cargos por el desvivimiento de Ion Jairo Amador de la Rosa. El hombre se allanó a los cargos y, en el 2013, fue sentenciado a 34 años y medio de prisión. Lo recluyeron en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Palo Gordo, en Girón, y después lo trasladaron a la penitenciaría de mediana y alta seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. Ramírez Maestre está en el pabellón de tratamientos especiales, una zona en donde le brindan fuertes medidas de seguridad y donde recibe ayudas psicológicas. Su celda es de 3 metros por 3 metros y la cama en la que duerme es de concreto, de 1,20 metros por 1,90 metros. Solo puede tomar 1 hora de sol al día y su contacto con el resto de prisioneros es casi nulo. En esa prisión también han pasado otros asesinos seriales como Luis Alfredo Garavito y Manuel Octavio Bermúdez, así como otros criminales como Rafael Uribe Noguera y Levit Rúa Rodríguez. A comienzos de noviembre, Luis Gregorio Ramírez Maestre fue condenado a 18 años por el desvivimiento de Marlon Enrique Ceballos, de 31 años, en el municipio de San Diego, Cesar, un hecho que ocurrió en octubre del 2012. La pena se alcanzó tras un acuerdo que suscribió con la fiscalía en el cual se le degradó su rango de acusación de autor a cómplice. Por lo menos la muerte de mi hijo no queda impune, como ha pasado con otras personas. Ramírez Maestre no le hará más daño a nadie. Mi lucha valió la pena, comentó Sista Tulia Ceballos, madre de Marlon Enrique. En Colombia no se suman penas por cada delito, solo se toman algunos delitos y se suman las condenas sin superar los 60 años. La verdad es que en el país, desde el punto de vista punitivo y legal, da lo mismo mandar al otro mundo a 2 que mandar al otro mundo a 600, explicó Francisco Bernate, abogado penalista. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, que mandó al otro mundo a más de 300 niñas y desapareció hace 23 años sin dejar rastro. Vivió en las calles de Bogotá, estuvo en Ayacucho donde mandó al otro mundo a varias niñas y fue capturado en Ambato cuando quiso raptar a una menor. Fue liberado en 1998 del centro psiquiátrico porque estaba sano. La Interpol lo sigue buscando, pero su paradero es desconocido. Caminaba tranquilo buscando a su próxima víctima en un supermercado de Ambato. Puso sus ojos en una menor de 12, la cogió en sus brazos y salió corriendo del lugar. Los gritos de la madre alertaron a los clientes y a los trabajadores. Justo cuando se estaba fugando con la menor, fue atrapado y entregado a las autoridades. Acababan de evitar la muerte de Marí, quien habría sido víctima de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, un secuestrador que abusó y mandó al otro mundo a más de 300 menores en Colombia, Ecuador y Perú. Nació un 8 de octubre de 1948 en el municipio colombiano de Venadillo, Tolima. Era el 7º hijo de 3 hermanos.
Tuvo una infancia infeliz, su madre era trabajadora sexual. Al vivir en una casa de una sola habitación, solo una cortina separaba el lugar del trabajo de la mujer con el espacio donde dormían sus hijos. Así que era común que escuchara el escándalo con los parroquianos. A los 9 años intentó abusar de su hermana menor. Cuando su madre se enteró, lo botó de la casa. Se convirtió en un vagabundo por las calles de Bogotá. Fue abusado constantemente por hombres que supuestamente quisieron ayudarlo y tuvo que aprender a sobrevivir. Peleaba con objetos filosos, fumaba pasta básica de cocaína, robó en viviendas y buscó comida en la basura. A los 12 años, Pedro creyó encontrar una salida cuando fue adoptado por una pareja de estadounidenses. Estaba sociabilizando con su nueva familia y sus nuevos amigos, pero un profesor de la escuela abusó de él y decidió regresar a las calles. Se prometió que no regresaría más a una casa adoptiva y volvió a delinquir. A los 21 años fue condenado a 7 años de prisión por robo. En la cárcel, se convirtió en el juguete sexual de los presos, pero se cansó de la situación, desvivió a sus agresores y se dio cuenta del placer que le causaba mandar a alguien al otro mundo. Al cumplir su condena y quedar libre, Pedro viajó a Ayacucho, en Perú. Elegía a las niñas andinas que tuvieran los ojos más inocentes, explicó en su detención, y les ofrecía regalos para que lo acompañaran al campo. Ya alejados de los pueblos, comenzaba su ritual. Las obligaba a tener conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca desvivía a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad, tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las víctimas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que desviven saben a qué me refiero, dijo en su manifestación a la policía. Practicaba necrofilia con sus cuerpos ya mandados al otro mundo, y los escondía o enterraba para no ser descubierto. En su visión, no secuestraba a niñas blancas porque sus padres las vigilaban demasiado, por eso se dirigía a las menores andinas. Se conoce que en Perú, mandó al otro mundo a cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años, y allí se comenzó a llamar como el monstruo de los Andes. Un grupo de pobladores ayacuchanos sospechaban de él hasta que lo capturaron cuando quiso raptar a una menor. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas, pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía, contó. Había visto la muerte de cerca como tantas veces en las calles bogotanas. La misionera y él se alejaron. Ella lo dejó marchar. Pero existe la otra versión, lo llevó a las autoridades peruanas, pero como no les interesaba lo que sucedía con las comunidades indígenas en Ayacucho, lo terminaron deportando a Ecuador. Allí, Pedro escapó y se estableció en Ambato. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de menores estaba en aumento en Colombia y Ecuador. Para los policías de estos países esto se trataba por el aumento de la trata de personas y la esclavitud sexual y jamás se fijaron en un asesino en serie como el monstruo de los Andes. Hasta 1980, una riada que inundó la ciudad ecuatoriana arrojó a la luz 4 cuerpos de menores desaparecidas que los forenses determinaron que habían sido mandadas al otro mundo. Esto generó una alerta y una investigación para dar con el criminal, pero había un problema, no tenían a ningún sospechoso, ni mucho menos algún dato. Las búsquedas continuaron en Ecuador para dar con el criminal, pero las pistas eran inconclusas y se estrellaban con un sinfín de dudas. Hasta que el monstruo de los Andes cometió un error cuando quiso raptar a la niña María en el supermercado. Fue capturado, pero no quiso confesar los delitos. Él era el culpable, pero mantuvo la boca cerrada por varios días. Los investigadores revisaron el caso para encontrar una salida y se encontraron con la fe católica que profesaba con mucho ahínco. La única solución fue que converse con el sacerdote Córdoba Gudiño. Allí, frente a él como en un confesionario en una iglesia, le contó todo. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole. Primero abusó de las víctimas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara, dijo el cura, quien no salía de su asombro. La policía continuó interrogándolo. Justificó sus crímenes por su dura infancia con su madre y su adolescencia en las calles. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera.
Prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes, no son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. En su confesión relató que cuando las menores estaban desvividas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o de 4 para, después, ir a visitarlas y a quienes bautizó como muñequitas. Era usual que conversara con los cuerpos, pero como ellas no se podían mover me aburría e iba a buscar nuevas víctimas. Pedro explicó que los crímenes le causaban placer y la excitación más profunda antes que su vida se marchitara. Los policías comenzaron a dudar de su testimonio, pero el monstruo de los Andes, con ego, los dirigió a los diferentes lugares para desenterrar a las víctimas. Encontraron un total de 74 cadáveres, niñas entre 8 y 12 años, con signos de haber sido violentadas, pero el psicópata confesó que eran más, que eran 110. Así, entre Perú, Colombia y Ecuador mandó al otro mundo a más de 300 menores. Fue sentenciado a 16 años de cárcel, que en 1980 era la pena máxima en Ecuador por delitos de ese tipo. Estuvo preso hasta 1994, lo extraditaron a Colombia para que sea juzgado, pero el magistrado lo halló demente y por lo tanto, inimputable. Fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció 4 años, le impusieron una fianza de $50, la obligación de un tratamiento psiquiátrico y un seguimiento mensual de su caso ante una autoridad judicial. Nunca cumplió nada. Apenas lo liberaron, el monstruo de los Andes desapareció y se desconoce su paradero desde 1998. No importó que en el centro psiquiátrico dijera estas frases: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a desvivir a alguien. Es mi misión. O que en los exámenes psicológicos que le practicaron al criminal se revelara que era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, con gran habilidad para el engaño y la manipulación mediante sus palabras. 4 años después, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por las similitudes con el desvivimiento de una menor en El Espinal, una de las zonas donde captaba a las menores. Y en 2012, en el municipio colombiano de Tunja se halló a otra menor mandada al otro mundo. Los crímenes siguieron el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición, le dijo Pedro al visitar a su progenitora. No se mostró violento, tampoco la culpó de su infancia y adolescencia. Le exigió dinero y nunca más lo volvió a ver. Para ella, él sigue vivo pese a que hace 23 años se desconoce su paradero. Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que fallecen. Pero él no. Sé que sigue ahí, en alguna parte, dijo la madre del criminal. Se estima que mandó al otro mundo y abusó a un poco más de 350 niñas. No hay un número exacto para las víctimas que fueron atacados por este psicópata. En marzo de 2009, Colombia y el mundo entero se conmocionaron con una cruda denuncia. Una mujer de la zona rural del municipio de Mariquita, en el departamento de Tolima, en el centro del país cafetalero, revelaba que su propio padre la había encerrado y usado como esclava sexual por más de 30 años. Fruto de la incestuosa y forzada relación, ella dio a luz a 14 hijos, de los cuales 6 se fueron al otro mundo. Ignorancia, miedo y supersticiones le impedían salir del círculo del abuso. Es la horrorosa historia de Alba Nidia Álvarez y su padre Arcedio, el abusador que llegó a ser conocido como el monstruo de Mariquita o el Joseph Fretzo colombiano. Los abusos comenzaron en 1979, cuando Arcedio Álvarez quedó viudo. Nidia tenía apenas 5 años. La familia vivía, según informó fuentes colombianas, en condiciones de pobreza en una vieja casa de madera, pisos de tierra y techo de zinc, en un poblado cercano a la localidad de Mariquita. En ese lugar, la mujer vivió un verdadero infierno sin siquiera darse cuenta. Eran buenas personas aunque no hablaban mucho con los demás. Hace más de 20 años vi llegar a Arcedio con 4 hijos, entre ellas Nidia, quien era muy pequeña, dijo Clementina Sánchez, una vecina del sector, cuando la terrible verdad fue denunciada. 2 de sus hijos se fueron al otro mundo por enfermedades, pero Nidia fue creciendo, se fue formando. Cuando el día menos pensado la vimos en embarazo, agregó la mujer. Según los relatos de los habitantes,
Todos quedaron aterrados al ver a esta niña esperando un bebé y sospecharon que tenía vida íntima con su padre, un agricultor, que al momento de su detención tenía 59 años. Sin embargo, nadie se atrevió a denunciar. Jorge Gómez, quien también habita en el poblado conocido como La Cabaña, contó que casi todos le decíamos que eso de estar teniendo hijos y teniendo intimidad con su papá no estaba bien, pero ella se quedaba callada. Finalmente se acostumbraron a ver la situación y prácticamente lo hicieron pasar como algo normal, ya que además nadie se atrevía a decirle nada a Arcedio. Aunque el señor era muy decente, era muy serio y nos daba miedo que nos hiciera algo, aseguró Clementina. Cada rato la veíamos en embarazo, y con otro bebé, pero a Arcedio no le gustaba que la llevaran a los médicos, por eso se fueron al otro mundo sus otros hijos. Ella tenía los niños en la casa, dice Jimer, otro vecino del sector donde el monstruo de Mariquita llevó a cabo sus barbaridades. El primer embarazo de la víctima fue cuando apenas 9. A pesar de esta denuncia, una partera dice haber atendido los embarazos de la joven en la casa y aseguró en su momento que nunca le reconocieron la realidad. Cuando finalmente Alba Nidia decidió escapar y denunciar los abusos, casi 30 años después, quedaron al descubierto escabrosos detalles de su historia. La joven quedó embarazada 14 veces, solo 8 de sus hijos lograron sobrevivir. Vivía amenazada, prácticamente encerrada. Su padre no la dejaba salir a ninguna parte sin él y la sometía a horribles maltratos físicos, verbales, psicológicos y sexuales. Para cuando logró vencer el miedo, su hijo mayor tenía 19 años y el menor apenas 12 meses. Alba Nidia decidió denunciar los hechos y escapar de su padre y, cuando vio que Arcedio podía cometer también abusos contra sus hijas nietas, y que aparentemente estaba induciendo a los varones para que hicieran lo mismo con sus propias hermanas. Eso jamás lo consentí porque yo sufrí mucho. No quería que mis hijas sufrieran lo mismo, pues yo me sentía muy mal cuando él lo hacía conmigo. Luego no quería que la historia se repitiera con ellas. Le advertí que el día que lo llegara a hacer, hasta ahí me conocería como la persona dócil y buena que soy, contó la mujer ya libre del castigo de su propio progenitor, según informó fuentes colombianas. Una noche, en que Arcedio golpeó a uno de sus hijos, Alba despertó y reaccionó. Ella encaró al sujeto y cuando recibió el primer golpe ella lo devolvió sin miedo, y se dio cuenta de que era tiempo de dejar ese infierno. Con el primer paso dado y el apoyo de sus hijas mayores, dejó la casa de La Cabaña con rumbo a Mariquita, donde denunció los hechos a las autoridades para ser revisado e investigado. Cuando las autoridades encontraron a Alba nuevamente, meses después de su escape, estaban viviendo en condiciones de extrema pobreza junto a sus hijos. Trabajaba más de 15 horas diarias en un restaurante donde le pagaban diario apenas 7,000 pesos colombianos. La encontré en condiciones deplorables, viviendo en una casa que estaba en muy malas condiciones, el agua era sucia, olía feo y la señora Alba Nidia estaba prácticamente en los huesos. Parecía que tuviera 68 años, recordó Hugo Parra, asesor de la concejala Gilma Jiménez, quienes se preocuparon de hacer público el caso y hacerle seguimiento a la mujer en ese entonces de 35 años, luego de recibir la denuncia. Después de varios meses de recoger testimonios e información, en enero de 2009 se comenzó la investigación formal luego de la denuncia a la Fiscalía Nacional y pronto Arcedio cayó en las manos de la justicia. Arcedio en un principio se declaró inocente. Dijo que nunca abusó de Alba Nidia, que era todo consentido, que no era el padre biológico sino que ella era adoptada y que nunca abusó de las hijas que tuvo con Alba, pero sus argumentos se vinieron rápidamente al piso. Alba Nidia recordó cuando le comentaron la declaración del detenido que aquel argumento de que no era su padre biológico, era uno de los tantos que utilizaba para abusar de ella. Yo lo quiero como mi papá, le decía a él. Jamás lo miré como otro hombre, nunca. Es mi papá, reveló la víctima en varias entrevistas. Arcedio Álvarez fue condenado a 15 años y 7 meses de cárcel en octubre de 2009, luego de ser sentenciado por los delitos de acceso carnal violento agravado e incesto. Pronto se rebajaron a poco más de 11 años en prisión. El monstruo de Mariquita, sin embargo, no alcanzó a cumplir su condena. Falleció en septiembre de 2011, aparentemente por causas naturales, en la cárcel nacional de Picaleña, en las afueras de Ibagué. De acuerdo a algunas fuentes, según el reporte oficial de la oficina de prensa del INPEC, el abusador estuvo recluido en un hospital durante varias semanas. Ahí le extrajeron la vesícula biliar a causa de cálculos que presentaba. Al día siguiente de volver a prisión los gendarmes lo encontraron desvivido.
Daniel Camargo Barbosa nació en La Mesa, Cundinamarca, en los Andes colombianos, el 22 de enero de 1930. Durante su vida y mandó al otro mundo a más de un centenar de niñas y adolescentes. Un mayor de policía en servicio pasivo, que en ese entonces era agente del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha y que prefirió mantener el anonimato, cuenta que, el 26 de febrero de 1986, los miembros de la policía detuvieron a Camargo en Quito, en la Avenida de los Granados, una calle ubicada en el centro norte de la ciudad. Dos policías uniformados lo vieron a Camargo caminando por la avenida. Camargo, que según cuenta el mayor poco antes de su captura había cometido uno de sus crímenes, vio a los policías y empezó a ponerse nervioso. Cuando Camargo intentó escapar, los policías lo persiguieron y lograron capturarlo. El mayor fue el encargado de interrogarlo y, para que Camargo confesara, lo amenazó diciendo, «Esos negros te van a hacer lo que tú hacías con las menores», haciendo referencia a la ley de la cárcel, una expresión que se utiliza en Ecuador para referirse a que los abusadores luego corren la misma suerte en la prisión. Camargo, según cuenta el expolicía, le habría rogado que no lo envíe a ese destino a cambio de contar toda la verdad. Él a las menores las engañaba mostrándoles la Biblia, les decía, «Quiero que entiendas que soy una persona sana, tranquila», explica el mayor al describir cómo Camargo atrapaba a sus víctimas. En su discurso, Camargo les pedía a las niñas que lo acompañen al lugar donde supuestamente iban a construir una iglesia. Cuando las pequeñas accedían, las llevaba a algún sitio donde podía abusar de ellas y mandarlas al otro mundo. Francesco el Pájaro Febres Cordero es escritor ecuatoriano. En los relatos que se escuchan sobre Camargo, se cuenta que solo le daba entrevistas al pájaro. El escritor ha relatado que hubo chicas que lograron salvarse y que lo pudieron identificar. Una de las noticias que reposa en el archivo del medio televisivo Ecuavisa de Ecuador confirma lo señalado por el escritor Febres Cordero. En el video se escucha el testimonio de una joven que logró salvarse. Ella cuenta, él era extraño y me convenció de tal manera de que él lloró y me dijo, «Señorita, se lo pido en nombre de nuestro Señor, porque yo soy un evangélico que no le hago mal a nadie». La memoria de Camargo era excepcional. Febres Cordero relata que a veces las madres de las niñas se resistían a creer que sus hijas habían sido violentadas y mandadas al otro mundo por Camargo, pero el criminal les daba detalles increíbles. Por ejemplo, les decía si la víctima tenía alguna marca en el cuerpo como un lunar o les mostraba alguna prenda o accesorio, como unos aretes. Como fetichista cogía ciertos elementos de las chicas, cuenta Febres Cordero. El mayor de policía también confirma lo anterior, de las chicas abusadas en el Ecuador se sabía los nombres, relata. Las páginas de los periódicos de la época estaban llenas de anuncios de las niñas desaparecidas. En una entrevista realizada en 2014, el periodista Alfonso Espinosa de los Monteros explicó que los padres y madres de familia buscaron por todos los medios las formas de proteger a sus hijas. Hubo pánico general. Al inicio de las desapariciones, ni siquiera se creía que una sola persona podía actuar sola, por lo que la teoría que circulaba, según relató Espinosa de los Monteros, hacía referencia a una banda de delincuentes que actuaba en un vehículo bronco rojo. Se llegó a comprobar que fue Camargo el que cometió estos crímenes, dijo el periodista. Eso fue una sorpresa. Según cuentan las notas periodísticas de la época, la ciudadanía no quería aceptar que ese hombre flaco y viejo era el autor de los atroces crímenes, aunque el propio Camargo se declaró culpable. Todos querían saber quién era este monstruo, cómo cometía sus delitos y qué se iba a hacer con él, relató Espinosa de los Monteros. Camargo, según cuenta Óscar Bonilla en algunas entrevistas, el psiquiatra que lo atendió, vivía según un precepto atribuido a Oso: si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. Cuando todo está yendo a la perfección, fíjate, te estás muriendo y no pasa nada. Bonilla indica que Camargo tenía una personalidad psicopática y que correspondía al tercio de psicópatas que son criminales irrecuperables, son delincuentes sistemáticos, dice el psiquiatra. De acuerdo a quienes conocieron a Camargo, este cometía sus delitos porque tuvo una niñez traumática. Febres Cordero cuenta que la madrastra de Camargo lo obligaba a vestir como una niña para ir a la escuela. Por su parte, Bonilla indica que Camargo vio como el sacerdote de su parroquia embarazó a una de sus hermanas y, en otras ocasiones, observó que el sacerdote de su colegio abusaba de niños. Basta un detalle para cambiar el destino, aquí había traumas y traumas, indica Bonilla. Cuando Camargo fue capturado, lo condenaron a 16 años de prisión, esa era la pena máxima en Ecuador. Actualmente, la pena máxima es de 40 años. Una vez preso, Camargo no cumplió con su condena,
pues fue mandado por el otro mundo por otro reo en 1994. Su asesino era pariente de una de las víctimas. El monstruo de Guarne. El peligroso asesino que fue descubierto por los mensajes que recibía al móvil de una de sus víctimas. Las autoridades responsabilizan al sujeto de haber mandado al otro mundo a unas 18 personas, entre ellas sus 2 hijos menores de edad y su esposa. Unos simples mensajes llevaron a la fiscalía y al Gaula a descubrir en un lugar apartado de Guarne, en el departamento de Antioquia, a un peligroso asesino que se ocultaba bajo la máscara de un campesino. Por el terror que generó su historia, al dar a conocer que había mandado al otro mundo a unas 18 personas, entre esas, sus 2 hijos menos de edad y su esposa, Jaime Iván Martínez Betancourt, fue apodado el monstruo de Guarne. Todo comenzó con la desaparición de María Gladys Arango, en enero de 2016 en el municipio de Guarne. El tío de la mujer, Luis Carlos Cuervo, advirtió que algo raro sucedía cuando no la encontró en su casa, pues no era usual que esto sucediera, por lo que Cuervo emprendió una amplia búsqueda para encontrar a su sobrina, recorrió calles y empapeló paredes y postes, hasta que ésta dio resultado arrojando la primera pista, según la emisora Candela. Un poblador le dijo que había visto a María Gladys el mismo día de su desaparición. Ese día la mujer iba acompañada de Jaime Iván Martínez Betancourt, que se hacía pasar por mayordomo de una finca en el municipio. El tío de la mujer desaparecida fue a buscar información pero no encontró a Martínez. Mientras la búsqueda avanzaba, Cuervo notó que el celular de su sobrina recibía mensajes de texto, pese a que no los contestaba. Pasados los 2 meses, recibió por fin una respuesta donde la mujer manifestaba que se había ido del lugar por una oferta laboral. En ese momento, Luis Carlos decidió dar aviso a las autoridades, pues sospechaba que ese mensaje no había sido enviado por su sobrina y que algo no estaba bien. Con las pistas y la posibilidad de rastrear el celular que estaba prendido, las autoridades comenzaron a buscar el lugar de donde salían los mensajes. La pista ratificó lo que hasta entonces solo era una sospecha. El móvil estaba siendo usado en la vereda Hojas Anchas, justamente en el lugar donde trabajaba Martínez. Al tener las pruebas necesarias, un juez le dio orden de captura. En el momento que se ejecutó, el sujeto confesó los crímenes que había cometido. Que no había sido solo el desvivimiento de Gladys, sino un promedio de 18 delitos más. Al ser capturado, fríamente, Martínez Betancourt confesó que había mandado al otro mundo a su esposa y sus 2 hijos de 7 y 4 años, y que tenía, por lo menos, otros 16 casos de mujeres desaparecidas encima, señalaron las autoridades en el momento de su captura, que se dio en el 2016. Según un medio regional llamado Las Chivas del Llano, el ente investigador comentó que las víctimas fueron asfixiadas con hilo de nylon y que el sindicado enfrentaría por la presunta autoría 60 años de cárcel, la pena máxima en Colombia. Además, se determinó que la mayoría de las víctimas del presunto asesino en serie serían mujeres y que Martínez coleccionaba elementos personales de ellas, como prendas femeninas, celulares, SIM cards, zapatos, relojes, anillos y otras joyas. Días después de la captura del asesino, en medio de la búsqueda del cuerpo de Gladys, los investigadores del CETI junto a los perros de rastreo encontraron en medio de un campo verde y con muchos árboles alrededor lo que parecía ser un terreno irregular. Al excavar encontraron el cuerpo de la mujer de 51 años, que según el asesino fue su víctima debido a que no quería dejar cabos sueltos, pues ella sospechaba que el sujeto había mandado al otro mundo a su familia. Pero eso no fue todo. Las autoridades hallaron 3 cuerpos más enterrados junto al de María Gladys. Según se pudo determinar, pertenecían a Natalia García Gil, la novia de Martínez y con quien convivía. Los otros 2 eran de sus hijos, de 8 y 5 años, de acuerdo con el tiempo. Pese a que al comienzo de su captura el hombre se atribuyó el desvivimiento de más personas, finalmente se retractó y señaló que los únicos crímenes que había cometido eran los de Gladys y su familia. ¿Quieren escuchar la verdad? La verdad: yo mandé al otro mundo a mi compañera, a mis 2 hijastros y a la amiga de mi compañera. Ella le hacía los cuartos y me llené de ira y los mandé al otro mundo. Aparte de esos 4 crímenes no tengo ningún otro encima, aseguró a los medios de comunicación el asesino. De acuerdo con El Tiempo, el 20 de enero de 2017, un año después de la desaparición de María Gladys, el sujeto fue sentenciado a 42 años de prisión, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada agravada.
conocido como el satánico, Manuel Maldonado Cera, tuvo en vilo a Colombia, donde abuso y mando al otro mundo a puñaladas a 10 personas y las marcó con símbolos demoníacos. Tomás Manuel Maldonado Cera, conocido como el satánico, es un asesino serial de Colombia que mandó al otro mundo a por lo menos 10 mujeres y homosexuales y luego los marcaba con símbolos demoníacos. Nacido en Barranquilla en 1971, este sujeto tenía como modus operandi abusar a sus víctimas y atacarlas en la cabeza por medio de golpes y armas filosas, aunque a algunas de ellas hasta las liquidaba. Una vez desvivida, Maldonado Cera iniciaba ritos satánicos con los cuerpos a los que les cortaba alguna parte y luego los marcaba con algún tipo de simbología satánica, entre ellos, el signo de Bur, cuyo significado es Yo te amo Satanás, el pentagrama invertido, estrellas y hexagramas, entre otros. Este sujeto cometió los crímenes entre 2002 y 2018 y la primera víctima fue Rolando Romero Romero, quien recibió unas 25 puñaladas y le escribió la letra Z en la frente. La lista continuó con otras mujeres y miembros de la comunidad LGBT, todos ellos en lugares alejados y aislados en Barranquilla. La última víctima de este múltiple homicida fue Brenda Pájaro, quien fue vista con él por última vez el 25 de julio de 2018. La mujer fue hallada desvivida en un lugar solitario del barrio Miramar y se cree que el criminal la mandó al otro mundo el mismo día que desapareció. De hecho, 39 testimonios y 157 evidencias vinculaban la desaparición y desvivimiento de Pájaro con este criminal, quien finalmente fue apresado en febrero de 2019. En agosto de 2023 este sujeto fue condenado por femicidio agravado, acceso carnal violento y hurto calificado agravado contra esta mujer a 49 años de prisión, una de las condenas más altas establecidas para un asesino en toda la región del Caribe. La mayoría de las víctimas fueron mandadas al otro mundo antes del 31 de octubre, fecha en la cual se celebra Halloween. Y este detalle no es solo estadístico, ya que uno de los familiares de las víctimas relató que Maldonado Cera mantenía un pacto con el diablo, motivo por el cual desvivía a sus víctimas antes del 31 de octubre. Jorge Luis Hidalgo, un joven de 24 años de edad, que vivía en Barrancabermeja, fue enviado a la cárcel por el doble desvivimiento que cometió al interior de una vivienda al atacar con martillazos a su mamá y tía. Él mismo, a través de un video, que fue grabado por las autoridades, confesó el crimen. Aseguró que las mandó al otro mundo porque una voz del cielo se lo pedía. De este sujeto se conoció que tenía trastornos psiquiátricos y acababa de salir de una clínica tras recibir tratamiento. En el video, Hidalgo se ve desorientado por el doble crimen que acababa de cometer e incluso alcanzó a pedir perdón por el crimen. Perdónenme, yo no lo vuelvo a hacer, quisiera volver a estar bien, así como antes, así como ustedes. Yo las golpeé con el martillo. Este hecho causó indignación en la ciudadanía barrameja, por eso mismo, las personas de la comunidad, al enterarse que mandó al otro mundo a sus familiares, intentaron lincharlo y por eso, el agresor salió escoltado de su vivienda en una tanqueta para evitar que la gente tomara justicia por mano propia. Finalmente, le imputaron el delito de feminicidio por el que deberá responder en un centro carcelario. Las víctimas fatales fueron identificadas como Romelia Caicedo, mamá del joven y quien tenía 56 años de edad, y María Eugenia Hidalgo, de 64 años, tía del presunto criminal.